Bendiciones, mis amados. Bueno, estamos en una serie de los momentos de angustia, de aflicción, y que eso es muy común hoy en todo el planeta. Angustia y necesidad por las temperaturas que cambian, la economía que cae, los despidos masivos, las enfermedades, las plagas. El hombre ya no tiene esa seguridad de que va a poder llevar su sustento a la casa completo, y cada semana ve que le merma más y que lleva menos, y comienza a irse apoderando ese pánico, ese terror de los días por venir, que irá a pasar. Y en ningún lugar del mundo podemos estar seguros de que aquí vamos a vivir bien y vamos a mejorar y la economía va a estar segura y voy a estar libre de enfermedades, de persecución, de robo, muerte, crimen, suicidio. Esa es la queja del mundo hoy. Y saber que el Señor dijo allá en Lucas 21 de que estos días vendrían, pero que el hombre, por malgastar su tiempo, porque habla de la palabra glotonería, o sea, gastar el tiempo sobrante después de sus horas de trabajo, en ocio, en libertinaje, en vicios, en ataduras, o por andar en borracheras, en orgías. Todas esas cosas fueron abatiendo al hombre hasta llevarlo a la angustia que hoy vive. Y el mundo hoy mismo anda buscando quién podrá sacar esto adelante. Es el terreno abonado que el anticristo siempre ha esperado para presentarse como si él fuera la tabla de salvación del mundo entero. Pero es bien importante que tú también entiendas que es un momento para clamar a Dios. Si te habías separado del Señor, si nunca habías puesto tus ojos en Él, si como yo en un pasado me burlaba y me mofaba de la existencia de mi Señor, este es el tiempo propicio. Este es el tiempo propicio para levantar la mirada a Él, porque Él tiene las respuestas. Yo sé que el mundo está entrando en tinieblas, y cada día aquella palabra profética que fue dada por Isaías en el capítulo 60 se va a cumplir, porque hasta ahora todo lo que yo he visto en la Biblia se ha cumplido. No es que me lo hayan contado, son hechos que han sucedido en la historia de la vida, y aquí están narrados que iban a suceder. Entonces, ¿por qué no he de creer que este es el principio de dolores de parto? Es el principio en donde la oscuridad va a caer sobre las naciones y no van a saber qué hacer, y esto no va a mermar, va a aumentar, porque estamos en el principio del fin. Pero también sé algo, que en ese mismo capítulo Dios dice, levántate, y esa palabra levántate no era que estabas durmiendo o estabas mal sentado, es deja de hacer lo que siempre has hecho para que vengas a hacer algo nuevo que tengo preparado para ti. Ese es el levántate de Dios. Levántate de la oscuridad, del entenebrecimiento que tienes, porque voy a colocar una luz en ti. Pero es necesario que tú vengas a mí. Es necesario que tú mires mi rostro. Este es un tiempo importante para la iglesia. Lo vengo diciendo hace rato y lo vuelvo a decir hoy. Habrán lugares donde no va a caber la gente, no importa el espacio que tú prepares. Porque allí la fe y la palabra van a estar tan encarnadas en aquel que estará ministrando, que la gente irá por aquel alivio, parecido a aquel rico que estaba en agonía y Lázaro estaba siendo ministrado por los ángeles en el seno de Abraham, deseando consolación para el momento de angustia y de aflicción. Habrán lugares en donde la palabra de Dios va a ser predicada por el Espíritu Santo de Dios, y el poder de Dios estará presente, haciendo que la creencia cambie la vida de las personas, cambie su carácter,
cambie su moral, su conducta, su manera de pensar y de hablar. Pero ¿cómo llegar a esa luz? Tenemos que arrepentirnos de lo que hemos estado haciendo. Porque el que clama es que clama porque necesita. El que no necesita clamar es porque está ahora mismo disfrutando del Padre mío, disfrutando del Padre nuestro, disfrutando de la herencia y la bendición que le ha dado gastarse por tiempo en el Señor. Y no que no pequemos o cometamos falta, es que no las practicamos. Porque la vida de Dios que hay en nosotros no nos permite pecar. Comienza a sacar a patadas todo lo que se convierta en nosotros como la raíz del pecado. O aquel chispito que enseña que viene. Porque la tentación va a venir, no se va a quitar. El mundo va a seguir caminando igual. Es tener la fuerza en Él para poder rechazar la forma de pecado y no dejarme apartar de la vida con Dios. Es esa vehemencia de buscar a Dios. El que clama es porque necesita. El otro no clama, el otro agradece y bendice a Dios por lo que está disfrutando. Pero esta serie trata del que necesita clamar por la angustia que está viviendo. Y habrá quien me podrá decir, profeta, pero es que yo no he pecado y más sin embargo tengo angustia. Perdí mi trabajo, mi empresa se está hundiendo, estoy perdiendo mi casa, me quitaron el carro y en medio de toda esta confusión las cosas en el hogar comenzaron a marchar mal, porque tan pronto la economía se cae, comienzan las peleas en la casa. Comienza la riña, que no gastes, que sí gastes, que yo te dije que no lo hicieras, ¿para qué lo compraste? Yo te dije que no invirtieras, invertiste mal, te dije que no comprabas eso, lo compraste, ahora chupas, sufre. Comienza la mordedura. ¿Por qué? Porque decisiones que hemos tomado 2 años atrás, 5 años atrás, en cualquier momento de nuestra vida, posiblemente nos están afectando apenas hoy. A lo mejor no bebemos, no estamos en borrachera, no hacemos droga, pornografía, prostitución, no robamos, no somos afeminados, no practicamos el homosexualismo, no hacemos esas cosas que el mundo ve y la iglesia tan aterradoramente como si, ¿qué pecado más grande? No, es que cualquier pecado para Dios es pecado. Pero estamos calumniando, estamos botándole la honra a las personas, estamos posiblemente haciendo cosas que parece que no son pecado, como por ejemplo, si tenemos que darle a Dios y sabemos que tenemos que ser agradecidos con Dios por la manera como Él nos cuida y nos protege, en estos momentos de necesidad podemos hacernos ladrones de lo que es de Dios. O sea, tan fácilmente nos podemos enredar porque la necesidad nos lleva a que le doy a Dios o compro esta botella de leche. No, pero es que Dios no se va a enojar si compro la botella de leche porque Él sabe que yo la necesito. El no confiar en Dios es pecado porque te lleva a desobediencia. Ahora, no vamos a dejar que nuestros hijos mueran porque tengo que escoger entre darle a Dios el galón de leche o dárselo a mi hijo. Es una situación bastante compleja. ¿Qué hago? O compro el galón de leche para que mi niño tome leche o le doy el valor de la leche a mi Señor para que Él me multiplique. Por eso me encantan las cosas que el Espíritu manda a escribir. Que cada cual dé con gozo al Señor. Pero también lo peligroso es que pudiendo darlo, decimos, no, por si de pronto en 8 días no puedo, si de pronto en 15 años yo tengo que guardarlo por si de pronto en 15 días no puedo.
ahí ya estamos colocando que Dios no nos va a suplir dentro de 8 días ni dentro de 15 días. O sea, el pecado nos va a asediar y cada vez que la necesidad sea mayor, de cualquier manera el pecado nos va a asediar. Con las personas que nos conocen, con los parientes en el trabajo, el solamente estar pensando y maquinando cómo poder salir de esta aflicción. Y saber que cada vez que le estemos pensando más y más y más en él, comienza a deteriorarse nuestro ser interior. Comenzamos a estar enojados, en ira, no sabemos por qué, melancólicos, tristes. Por eso usted está viendo gente que mata a su esposa, a sus hijos, se suicidan, cometiendo cantidad de locuras. ¿Por qué razón? Porque la paz de Dios no gobierna ese corazón. Es lo que está detrás de tu mente, lo que va a lograr que se cambie el momento de crisis a momento de bendición. Es poder ver la mano de Dios en acción. Y aquel que tiene que clamar a Dios, siempre, siempre, va a tener que ver a Dios suplir. Y va a tener que entender que para acercarse a Dios, tenemos que ir con un corazón humillado delante del Señor. Pero es que yo no he pecado en nada, profeta. Bueno, si no has pecado en nada y no tienes de qué acusarte con el Señor y usar la sangre de Jesucristo. Porque tenemos una ventaja, saber que la sangre de Jesucristo va a estar siempre lista para cubrir nuestras faltas cada vez que hagamos uso de ella. Poder estar nosotros sabidos de que vamos a hablar con el Señor, y como Él es mi Padre también, pero también es mi Dios, tengo que entender que Él es santo y que yo no puedo querer ir a hablar con mi Padre, que es Dios, sabiendo de que yo estoy haciendo cosas malas, sabiendo que estoy practicando lo malo, aunque sé que son malas. Porque Romanos capítulo 1 del versículo 19 en adelante dice que aquellos que se mueven en impiedad, o sea, conociendo de Dios, se portan como impíos, la ira de Dios va a estar sobre ellos. ¿Qué mejor que arreglar las cosas? Con personas, con uno mismo, con Dios, para que cuando yo le clame a Dios y le derrame mi corazón, porque el clamor es eso, derramar el corazón por el momento de angustia que se vive. Es ir al Señor a entregarle nuestros temores, nuestros miedos, las cosas que nos están ladrando fuerte, que nos dicen que la cosa va a ir de mal en peor, y miramos a nuestro alrededor y es cierto. Pero qué bueno poder ir a Dios para ser fortalecido directamente por Dios. En aquel tiempo hablarás conmigo, dice Él. De eso se trata, invocar a Dios en el momento de angustia, sabiendo que Él tiene mi solución. Y hemos dicho que uno que sabía bastante de eso, en cuanto a todo lo que el Espíritu escribe a través de Él, es el rey David. Y ahí en el Salmo 66, en el versículo 16, David dice, venid y oíd todos los que a Dios teméis. Y ya hablamos que temer a Dios no es tenerle miedo por lo que me va a hacer. Temerle a Dios es que yo estoy temeroso de cometer pecado porque voy a herir el corazón de Dios. Es temer pecar. Temer pecar es temerle a Dios. Dice, venid y oíd todos los que a Dios teméis, y contaré lo que Él ha hecho por mi alma. David está llamando a los justos para decirles que les va a contar lo que Dios ha hecho en él en los momentos de angustia. Y entonces dice en el versículo 17, con mi boca clamé a Él, y ensalzado fue con mi lengua. Cuando David está hablando que con mi boca clamé a Él, está hablando de dos cosas. Primero, de hablarle del momento en que él está viviendo. Y segundo, ensalzar a Dios con su lengua,
está hablando de bendecir su nombre, de alabar su nombre, de adorar su nombre. No hay cosa más importante cuando usted clama, no es solamente contarle a Dios lo que usted le está pasando. No es, la gente clama a Dios buscando por la respuesta, pero Dios quiere que tú le derrames tu corazón. Mira, Señor, como tú te estás sintiendo. Mira, Señor, qué miedo tengo dentro de mí. Eso es mostrarse a Dios. Él te conoce, pero cuando tú lo haces, tú estás abriendo tu corazón delante de Dios. Mira, Señor, me atormenta de día y de noche el temor de perder mi trabajo. El Señor me atormenta de día y de noche en mirar que mis hijos están creciendo y saber que mañana no puedo tener nada. Señor, me atormenta pensar que voy a perder mi casa, que voy a perder mi trabajo, mi empresa. Sí, hablar delante de Dios antes de que las cosas lleguen. Ahora fíjate esto. Todo el que teme, dice la Biblia, todo el que tiene temor es porque no conoce el verdadero amor de Dios por él. Pero hay algo que pasa, y no es que no le pase a los hijos de Dios. Los creyentes entramos en algún momento de nuestra vida en donde nos vemos contra la pared por todas las circunstancias que están pasando y comenzamos a sentir miedo porque se levanta el enemigo. Yo sé que estamos tú y yo. Al otro lado de la cámara tú estás escuchando lo que te estoy diciendo y es muy fácil hablar, no, yo tengo valor, yo hablo de fe, yo sé que tal y tal y tal. Y estamos lanzando pullas para que otro nos escuche o para alentar a otros, pero nosotros en el fondo estamos sintiendo la presión del sistema. Ahí es cuando él habla de que en aquel tiempo hallará Jesús fe cuando él venga. Se trata de abrir el corazón y esa escaramuza que se está formando, que nos estamos enconchando con el decir cosas que no estamos creyendo, estamos falseando contra nuestra propia fe. Pero en el momento en que nosotros comenzamos a abrir nuestro corazón, vamos a ser fortalecidos por Dios. Recuerda que la fortaleza que viene de Dios te empodera, te libera. En el momento en que tú comienzas a confesar lo que te está pasando con tu boca delante de Dios, te estás declarando en insuficiencia. No necesariamente es que te muevas en temor, es que estás avisando el temor que vas a sentir o que estás sintiendo que viene contra ti. Antes de que se apodere de ti, es clamar a Dios para que no se anide en tu corazón y que Dios te dé la fuerza, la fortaleza para poder salir de ahí. Ahí en Lucas 21, que vamos a estar tocando más adelante, dice que la única manera es orar de continuo en todo tiempo, porque en aquel tiempo la aflicción va a venir sobre todos los habitantes de la tierra. Y ahí se incluye el creyente y el no creyente. O sea que nos va a llegar, nos va a tomar, es no permitir que el temor y el miedo se metan dentro de nosotros. Clamar antes de que Él llegue, pero si tú sabes que lo estás sintiendo, sabes que lo estás viviendo y te estás esperanzado en la palabra que tú conoces, en lo que tú clamas sobre fe, y no que no debamos hacerlo, sino que el problema es cuando está siendo minada por el problema, cuando lo que tú crees está siendo colocado a prueba. Y te das cuenta de que comienza a fallarte. Y te das cuenta que lo que has creído como que no alcanza. ¿Sabe qué te está mostrando eso? No que no sea bueno. Y no que no sea verdadero. Falta vida con Dios. Lo único que va a quitar la angustia del hombre sobre la tierra es Dios. Lo único que va a fortalecer al hombre en lo que el hombre ha creído es Dios. No es
que tú hables y hables y hables y hables de las cosas que Dios va a hacer por ti. Es que tú veas cuando hables que Dios lo hace. Y eso no se logra sino con comunión. Si tú tienes mucho conocimiento, pero no tienes el entendimiento de que es Dios el que hace en nuestras vidas, y no ves a Dios haciéndolo, vas a caer aunque te sepas la Biblia entera. Porque te vas a fortalecer en tu fuerza. El clamar a Dios y el invocar a Dios de todo corazón es esperar que cuando yo le hable a Él, que las fuerzas se me están fallando, que veo que como que no me alcanza la gasolina, que necesito que Él venga en mi ayuda. Eso es comenzar a clamar a Dios con debilidad, haciéndonos insuficientes, pidiéndoles por su fortaleza y por su fuerza. Continuamente a eso, el rey David habla de que después de clamar de esa forma, mostrándose como lo que él está viviendo, lo que él está pasando, empieza a clamar ahora a lo que Dios mismo había dicho, porque dice que comienza a ensalzarlo. Cuando él comienza a ensalzar a Dios, le comienza a hablar con la palabra de Dios. Porque en la oración del creyente tenemos que hablar conforme la voluntad de Dios. Profeta, entonces ¿hay una fórmula para orar? No, no hay una fórmula para orar. Jesús dejó unos pasos sobre la oración modelo que todo el mundo conoce del Padre Nuestro. Si tú miras ahí, lo primero que hay es de reconocer que mi Padre es Dios. Segundo, querer hacer la voluntad de Dios como se hace allá aquí. Y para poder hacer eso, yo tengo que saber que el llamado que Dios me hizo a mí tiene que ver mucho con la santidad de Dios. Y para yo poder llegar día a día a conseguir una santidad, yo tengo que estar en la presencia del que santifica. Clamar a Dios es buscar a Dios desesperadamente. El que clama a Dios, clama o porque necesita cosas, o porque lo necesita a Él. Qué bueno clamar a Dios porque lo necesito a Él. Y comenzar a ensalzarlo a Él, comenzar a decirle, Padre, yo sé que tú creaste todo, yo sé que tú me viste a mí antes de que el mundo fuera mundo, yo sé que tú me apuntaste en tu libro, en el libro de la vida y en el libro del Cordero, me apuntaste desde el día que yo fui procreado, que nací, cómo me desarrollé y hasta el día que yo morí. Y tú que estuviste en todos mis días, conoces lo que me va a pasar mañana, yo no, pero tú sí. Señor, estoy clamando para que tú me protejas en el día de hoy, el día de mañana y el que viene después. Señor, ilumíname. Cuando usted comienza a hablarle a Dios de la manera como Él te ve, tú estás ensalzando la obra de Dios. Ya no es solamente clamor por lo que necesitamos de ayuda, bien sea para el campo espiritual o bien sea para lo que necesitemos en el campo natural, sino que hoy le estamos agradeciendo porque sabemos que Él lo va a hacer. Y entonces David dice lo siguiente: con mi boca clamé a Él y ensalzado fue con mi lengua. Y observó iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. O sea que si el Señor mira iniquidad, o sea, pensamientos malos o de pecado, porque está hablando de que si Él los mira en el corazón, o sea, pensando hacer cosas que no le van a agradar a Dios, dice que al Señor no le va a escuchar. O sea, David sabe que no solamente se trata de ir y clamar por lo que él quiere que Dios le ayude y ensalzar su nombre, sino que él sabe que no puede tener en su corazón pensamientos que desagraden la voluntad de Dios, porque entonces Dios no lo va a escuchar. Siempre cuando Jesús oró
oró por la voluntad del Padre y hacer lo que el Padre le mostraba hacer. Y él quería estar en su presencia para poder oír y ver. O sea, esto no es una fórmula nueva. Esto es la manera de hablar con él. Y dice, pero ciertamente Dios me ha oído. Él ha atendido a la voz de mi oración. Bendito sea Dios, no nos ha desechado, que no ha desechado mi oración, ni ha apartado de mí su misericordia. David está orando al Padre, aclamado, le ha puesto delante de él lo que le está aconteciendo, lo que le está pasando a su alrededor, las cosas que no le están saliendo bien, cómo la gente lo está persiguiendo, lo está atacando, cómo lo están calumniándolo, cómo están queriendo hasta destruirlo. Pero después comienza a decir todas las cosas buenas y bellas que él sabe que Dios va a hacer por él. Pero también aclara de que él cuando se presenta, porque él empieza aquí donde empezamos a leer en el versículo 16, contando cómo él les iba a decir a unos justos que él llamó, cuando él clamaba a Dios, cómo lo hacía. Y entre las cosas que les está diciendo es que él se cuida de que cuando vaya a hablar con Dios, ni siquiera pensamientos malos tenga, porque sabe que para que Dios lo escuche, él tiene que estar completamente a paz con Dios. Entonces dice que la oración que él va a hacer después, posterior a eso, Dios sí la va a escuchar. Y yo sé que hemos recalcado mucho en que para que clamar hay que estar a paz con Dios. Porque usted se imagina una persona que quiera clamar a Dios, orar a Dios, y tiene un corazón angustiado y tiene un fuego por dentro por el pecado. Gente que los afectos que tiene con las personas lo han llevado a estar en pecado. Gente que por la vida que se han dado están envueltos y atados al pecado. Y ahora necesitan despegarse de todo eso, pero el pecado los asedia. Se necesita primero arrepentirse. Se necesita primero clamar a Dios. Se necesita pedir la justicia de Dios. Que aquella sangre que borró el pecado del hombre nos cubra. Que ella misma hable y domine aquella fuerza que antes nos ataba, para que nosotros estemos libres para poder clamar y hablar a nuestro Padre allá en el cielo. Porque es cierto que lo que más le agrada a Dios es la obediencia a su palabra, a su principio. Porque el que se llena y lo hace, ese es un bendito. Ese, aunque ande en desiertos, Dios siempre va a tener para él un barbecho listo, con todas las provisiones, para que pueda sobrevivir en el tiempo de angustia. Pero de esto seguiremos hablando en el próximo clip. Así que deseo que el Espíritu Santo esté dando tu corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén.